Punto 3, informe del presidente. Punto 4, informe técnico académico. Punto 5, hay una propuesta de conformación de mesa técnica entre el MEC, ANEAES y el CONES para unos puntos ya citados, más bien también abiertos a otros que se puedan generar. Punto 6, la conformación de comisión para la actualización del plan estratégico institucional. Tenemos uno en vigencia que está ya en su último año, digamos, de vigencia y corresponde una actualización y hay una propuesta en desarrollo para eso. Punto 7, proyecto de resolución por la cual se reglamentan los actos administrativos. Vamos a hacer una precisión también de qué se trata esta propuesta. Punto 8, el trato de un recurso jerárquico del señor Roberto Fonseca. El punto 9, el llamado al proceso electoral para elección de miembros suplentes de dirección de institutos superiores del ámbito público. Punto 10, informe de secretaría. 11, asuntos varios. 12, 13. Entonces, como primera solicitud, la puesta a consideración y la solicitud de aprobación del orden del día para dar inicio a la sesión, por favor. Por la aprobación, muchas gracias. Entonces, si no hay comentario diferente, entonces avanzamos. Consideración, punto 2, acta de sesión anterior ordinaria, el procedimiento que ya venimos utilizando. Básicamente está en sus correos para una solicitud de aprobación en general y luego se dan las particularidades que puedan corresponder. Entonces también por la aprobación de ese punto, por favor, que es un procedimiento que ya lo tenemos muy conocido. Por la aprobación. Muchas gracias, rectora. También, si no hay mayor comentario, avanzamos en la agenda. Punto 3, informe del presidente. Bueno, varias reuniones preparatorias del año, también de preparación de los documentos presentados hoy en sesión en los diferentes puntos, actos de entrega de certificación, de acreditación en ANEAES, el proceso de reinserción de estudiantes de medicina está avanzando. También hubo una visita realizada al nuevo consejo de ANEAES. Hay una supervisión en todo el proceso de nuestra nueva página web, está ya en funcionamiento, tiene mucha información y sobre todo mucha práctica, sobre todo en lo que refiere a la información de carreras, ahora que inicia un nuevo año académico. La planificación del año con el equipo, tenemos un equipo actualizado también de directores, también con algunas vacancias todavía en proceso. Muchas audiencias con institutos o con instituciones de educación superior, representaciones, etcétera, entrevistas, entre otras. Así que solicitarles también el avance sobre este punto para seguir con nuestra agenda. Si no hay mayor comentario, solicito la aprobación del informe del presidente. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Le quiero pasar la palabra a la doctora Perla para el punto 4, informe técnico académico, que tiene dos incisos: aprobaciones de ofertas académicas y de catastro. Adelante, doctora. Muy buenas tardes a todos los presentes. Ponemos a consideración la propuesta de habilitaciones y actualizaciones conforme al listado que presentamos. En primer lugar, Universidad Autónoma del Paraguay, sede central Asunción, licenciatura en Administración Pública, modalidad presencial, proceso de habilitación. Seguidamente, Universidad Autónoma del Paraguay, sede central Asunción, Ingeniería Informática, modalidad presencial, proceso de habilitación. Universidad Autónoma del Paraguay, sede central Asunción, carrera de Derecho, modalidad presencial para habilitación. Universidad Autónoma del Paraguay, sede central Asunción, maestría en Ciencias de la Educación, modalidad presencial, proceso de habilitación.
Universidad Autónoma del Paraguay, sede central Asunción, doctorado en Ciencias de la Educación, modalidad presencial para el proceso de habilitación, totalizando 5 ofertas académicas de la Universidad Autónoma del Paraguay. Seguidamente, Universidad Politécnica y Artística UPAP, filial Ñemby, carrera de licenciatura en enfermería, modalidad presencial, proceso de actualización. Universidad Politécnica y Artística UPAP, filial San Lorenzo, licenciatura en enfermería, modalidad presencial, proceso de actualización. Con 2 ofertas para la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Seguidamente, Universidad Autónoma San Sebastián, filial Pilar, carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Ciencias Sociales, modalidad presencial, proceso de habilitación. Universidad Autónoma San Sebastián, sede central, licenciatura en Administración de Empresas, modalidad presencial, proceso de actualización. A continuación, Universidad Evangélica del Paraguay, filial Lambaré, carrera de licenciatura en Administración de Empresas, modalidad presencial, proceso de habilitación. Universidad Evangélica del Paraguay, filial Lambaré, licenciatura en Traducción e Interpretación Inglés-Castellano, modalidad presencial, proceso de habilitación. Universidad Evangélica del Paraguay, filial Lambaré, oferta Contaduría Pública Nacional, modalidad presencial, proceso de habilitación. A continuación, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Asunción, especialización en cardiología pediátrica, modalidad presencial, proceso de actualización. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Asunción, especialización en cardiología, modalidad presencial, proceso de actualización. Universidad Católica, Campus Asunción, especialización en medicina por imágenes, modalidad presencial, proceso de actualización. Universidad Católica, Campus Asunción, especialización en nefrología, modalidad presencial, proceso de actualización. Universidad Católica, Campus Asunción, especialización en coloproctología, modalidad presencial, proceso de actualización. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Asunción, especialización en endoscopía ginecológica, modalidad presencial, proceso de actualización. A continuación, Universidad Nacional de Asunción, sede central, especialización en educación a distancia, modalidad educación a distancia, habilitación condicionada. Universidad Nacional de Asunción, sede central, licenciatura en educación matemática, modalidad educación a distancia, actualización condicionada. Universidad Nacional de Asunción, sede central, licenciatura en ciencias con mención en matemática y estadística, modalidad educación a distancia, actualización condicionada. Universidad Nacional de Asunción, sede central, licenciatura en tecnología en producción, educación a distancia, actualización condicionada. Universidad Nacional de Asunción, sede central, licenciatura en ciencias básicas y sus tecnologías, modalidad educación a distancia, actualización condicional. Seguidamente, Universidad Nacional de Pilar, sede Pilar, maestría en producción de forrajes para bovinos, modalidad presencial, habilitación. Universidad Nacional de Caaguazú, sede Coronel Oviedo, especialización en didáctica universitaria, modalidad presencial, proceso de actualización. Universidad Nacional de Canindeyú, sede Salto del Guairá, especialización en educación bilingüe guaraní-castellano, modalidad educación a distancia, habilitación
en cumplimiento de la condicional. Seguidamente pasamos a la Universidad Autónoma del Sur, filial San Ignacio Misiones, licenciatura en Psicología Clínica, modalidad presencial, proceso de habilitación. Universidad Autónoma del Sur, filial Ciudad del Este, licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, modalidad presencial, proceso de habilitación. Universidad Autónoma del Sur, filial San Ignacio Misiones, licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, modalidad presencial, proceso de habilitación. Universidad Autónoma del Sur, filial Ciudad del Este, licenciatura en Psicología Clínica, modalidad presencial, proceso de habilitación. Universidad Nacional del Este, filial Juan Mallorquín, carrera de Derecho, modalidad presencial, proceso de habilitación. Universidad Nacional del Este, sede Mingaguazú, especialización en clínica pediátrica, modalidad presencial, proceso de habilitación. Y por último, Centro de Educación en Salud, sede central, doctorado en Ciencias de la Salud, modalidad presencial, proceso de habilitación. Totalizando 33 ofertas académicas que quedan a consideración. Muchas gracias, doctora. A consideración del Pleno, sí también quiero hacer aquí la observación. Tenemos prevista una siguiente sesión para el jueves de la próxima semana, queremos proponer, así también con eso darle curso a otros casos que están ya próximos a un dictamen, con eso facilitar a las IES la mayor cantidad de casos para la apertura del año académico. Entonces, quiero poner esa consideración. Adelante, rector Narciso. Muchas gracias, buenas tardes. En realidad escucho con mucha interferencia las intervenciones, pero me llama la atención el nombre del título que le dan a esta habilitación de la propuesta número 33, en donde dice Centro de Educación en Salud, y es doctorado en Ciencias de la Salud. Esta titulación corresponde para decir doctorado en todas las áreas de salud. No está hablando de un doctorado específico en un área. Es como decir doctorado en ciencias generales del área del saber. Gracias. Sí, adelante, doctora Perla, por favor. Sí, conforme al dictamen que tenemos justamente en este caso corresponde, teniendo en cuenta el área del saber correspondiente. Entonces, aquí tenemos los legajos correspondientes y el dictamen del doctor Inverness. Muchas gracias, doctora. Rector, ahí el retorno de la doctora, no sé si hay algún comentario adicional, algún comentario más. También quiero aprovechar y agregar un poco lo siguiente. Es cierto, nosotros no estilamos, y a lo mejor por una cuestión de guarda de la información, etcétera, a poner los dictámenes tratados. Tal vez podríamos ponerlo a consideración para que también hagan parte de un reservorio, ¿verdad? Finalmente es una documentación que debería clasificarse como pública, ¿verdad? Entonces, a consideración para tratar y que esto también permita un banco de apoyo a todos los casos, porque yo entiendo que muchas veces queda muy lejano la línea que dice tal sugerencia de habilitación sin mayor documentación a vista. Entonces, nada más para análisis y madurar un poco esa propuesta también. Si no hay más comentarios, quiero entonces solicitar la aprobación de la propuesta anexo 1
de habilitaciones y actualizaciones del Pleno, por favor. Adelante, doctora Salvadora. Muy buenas tardes para todos. Solamente decir con relación a las carreras, la habilitación de las carreras de psicología, escuché que ya decían licenciatura en psicología clínica y no recuerdo precisamente la normativa, pero habíamos dicho en su momento que iban a ser más generales las licenciaturas y luego veríamos que las especializaciones puedan ser las que le den ese énfasis. Tal es así que en su momento también conversamos de lo que decían psicología, especialidad clínica, especialidad licenciatura con orientación clínica comunitaria, etcétera. Lo íbamos a revisar en su momento con las actualizaciones, lo que implica que en las habilitaciones también tenemos que tener en cuenta ese detalle. Y en psicología tenemos también una ley del ejercicio profesional, donde es la carrera de base, son profesionales psicólogos, y luego se ve la especialización que se registra en el Ministerio de Salud en la especialidad clínica, ¿verdad? O sea, que laboral, educacional, ¿verdad? Las diferentes especializaciones. Entonces, por eso nada más diría como para poder revisar esa licenciatura, ya decir en psicología clínica, ¿verdad? Eso nada más querría hacer mención, son particulares. Muchas gracias, doctora. Le paso también nuevamente la palabra a la doctora Perla. Sí, doctora, justamente esa revisión se realizó con los técnicos en una mesa de diálogo con la IES, de modo que estén justamente todos los centros de práctica y todos los contenidos pertinentes conforme a lo que usted señala. Ese es un detalle que se tuvo en cuenta en la habilitación de esta carrera, justamente porque es una habilitación. Muchas gracias, doctora Perla. Si no hay mayor comentario, entonces a consideración la aprobación del listado y también el pedido al equipo para el análisis de generar una base de un reservorio de los dictámenes que permita también ampliar nuestra información pública al respecto. A consideración la solicitud, por favor, de aprobación del anexo 1. Por la aprobación, muchas gracias. Doctora, adelante, por favor, anexo 2, propuestas de catastro. Sí, conforme al anexo 2, ponemos a consideración algunas ofertas. En primer lugar, la Universidad San Lorenzo, filial, en este caso sede central San Lorenzo, facultad de posgrado, doctorado en educación matemática, modalidad presencial, considerando que todos y cada una de estas propuestas corresponden a una actualización de los proyectos académicos. Por otro lado, Universidad San Lorenzo, sede central, facultad de posgrado, doctorado en letras y lingüística, modalidad presencial, así también de la misma Universidad San Lorenzo, filial Carapeguá, facultad de posgrado, especialización en didáctica universitaria, modalidad presencial, Universidad San Lorenzo, filial Carapeguá, facultad de posgrado, especialización en administración educacional, modalidad presencial. También tenemos de la Universidad San Lorenzo, filial Carapeguá, facultad de posgrado, maestría en ciencias de la educación, modalidad presencial. También de la Universidad San Lorenzo, filial Carapeguá, facultad de posgrado, maestría en administración de empresas, modalidad presencial. Así también en la filial Carapeguá de la Universidad San Lorenzo, facultad de posgrado, el doctorado en ciencias de la educación, modalidad presencial. Seguimos con la Universidad San Lorenzo, filial Coronel Oviedo, facultad de posgrado, especialización en psicología clínica, modalidad presencial. Y en la filial Coronel Oviedo, facultad de posgrado, maestría en contabilidad y auditoría, modalidad presencial. Seguimos con la Universidad San Lorenzo, filial Coronel Oviedo, facultad de posgrado, maestría en ciencias políticas y relaciones internacionales, modalidad presencial.
Y por último, la Universidad San Lorenzo, filial Coronel Oviedo, Facultad de Posgrado, Doctorado en Ciencias de la Educación, modalidad presencial. A continuación, la Universidad Leonardo da Vinci, filial Coronel Oviedo, Facultad de Ciencias Empresariales, licenciatura en Ciencias Contables, modalidad presencial. Así también la Universidad Leonardo da Vinci, filial Loma Plata, Facultad de Ciencias Empresariales, licenciatura en Ciencias Contables, modalidad presencial. Universidad Leonardo da Vinci, filial Coronel Oviedo, Facultad de Ciencias Empresariales, licenciatura en Marketing, Publicidad y Consumo, modalidad presencial. Así también Universidad Leonardo da Vinci, sede central Asunción, Facultad de Ciencias de la Salud, licenciatura en Psicología, modalidad presencial. Y la Universidad Leonardo da Vinci, filial Coronel Oviedo, Facultad de Ciencias de la Salud, licenciatura en Psicología, modalidad presencial. Seguimos con la Universidad Leonardo da Vinci, la filial Edelira, Facultad de Ciencias Ambientales, Ingeniería en Ciencias Ambientales, modalidad presencial. Universidad Leonardo da Vinci, filial Ciudad del Este, especialización en didáctica universitaria, modalidad presencial. Universidad Leonardo da Vinci, filial Coronel Oviedo, especialización en didáctica universitaria, modalidad presencial. Universidad Leonardo da Vinci, sede central, maestría en salud pública, modalidad presencial. Y finalmente, Universidad Leonardo da Vinci, filial Ciudad del Este, maestría en Derecho Penal, modalidad presencial. A consideración, 21 ofertas para incorporar al catastro en lo que refiere a la actualización de los proyectos académicos. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, a consideración para aprobación, el objetivo es que en este semestre se pueda dar ya por finalizados los casos pendientes que tenemos en el catastro, con también las solicitudes de actualización, que hay que decir es la mayoría de los casos, ¿verdad? Son muy pocos aquellos que solicitan a efectos de registro de título y cierre. Entonces, esto también nos permite generar el camino para que se actualice. Entonces, a consideración, por favor, del Pleno. Muchas gracias. Quiero también aquí, en el anexo 1 quedó, doctora, pendiente un punto que es el de traslado de sede y filial. Si por favor puedes complementar. Sí, a consideración también tenemos el siguiente anexo 1, que corresponde al traslado de la filial de la Universidad Nordeste del Paraguay. Pasa de la filial de Santa Rita a su sede central, que sería Santa Rita, en este caso con las ofertas académicas de Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Medicina, Licenciatura en Enfermería, especialización en Atención Primaria de la Salud. Así también hace el cambio correspondiente de la sede central de San Estanislao a la filial de San Estanislao con sus ofertas académicas de Ingeniería Comercial, especialización en didáctica universitaria. Todas estas ofertas tienen aprobaciones y lo que se realiza aquí es el cambio correspondiente de la sede central a la filial correspondiente. Muchas gracias, doctora, por la aprobación. Por favor, de los colegas también este punto que había quedado pendiente. Muchas gracias por la aprobación. Adelante, rector Narciso. Sí, aquí por lo que veo, Universidad Nordeste cambia de dirección en la misma ciudad de Santa Rita, es mi consulta, porque dice de filial Santa Rita a sede central Santa Rita, la consulta. Entiendo, rector, que lo que solicita la universidad es que la sede de Santa Rita pase a ser la sede central de la universidad. Sí, si me permite. Adelante, doctora. Sí, justamente se hizo la verificación técnica de la infraestructura
de modo que la filial de Santa Rita quede como sede central de la universidad, ¿sí? Y lo que corresponde a la sede central de San Estanislao queda como filial y con las ofertas que están justamente contempladas allí en el cuadro. Perdón, una repregunta. Adelante. ¿En qué ciudad estaba indicada sede central de Universidad Nordeste? Por favor, si tienen la mano. Gracias. Estaba rector en San Estanislao. Entonces, lo que se solicita es convertir a la que era sede central en una filial y a Santa Rita, que estaba como filial, pasarla a sede central, con las ofertas que tenía ya puestas en desarrollo. Veo que el rector Clarito, me parece, tenía la mano levantada. Sí, simplemente quería, entonces, lo que aquí se plantea es una reconversión de la filial como sede central y declarar en filial a la que era sede central. Efectivamente, estimado rector, esa es la solicitud de la universidad y es la propuesta que con los trabajos y revisiones técnicas se trae aquí al pleno. Entonces, si no hay mayor comentario, quiero también solicitar la aprobación de este pedido de traslado de sede y filial de la Universidad Nordeste del Paraguay. Por la aprobación. Bueno, muchas gracias. Quiero solicitarle a la doctora Perla si hay algún otro punto referencia al ámbito académico. Sí, es importante también señalar los avances realizados conforme al plan de trabajo que hemos presentado en la sesión anterior. En ese sentido, recordar que todo lo pendiente del año 2020 y del año 2021 justamente fueron subsanados, ya revisados y devueltos a las diferentes IES conforme a todo lo que habíamos planificado, como así también se dio cumplimiento a la revisión de los reglamentos de sistemas de créditos que fueron justamente verificados y hemos recibido a la fecha 37 reglamentos de las diferentes instituciones de educación superior, de modo que estamos revisando cada una de ellas y seguimos trabajando con el equipo técnico para poder completar y acompañar a las IES que aún no han presentado el reglamento. En ese sentido, podemos proyectar por favor el listado, de modo que se pueda visualizar cuáles son las IES que han presentado ese reglamento. Corresponde al Centro de Educación en Salud, Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército, Instituto Nacional de Enseñanza Superior, Instituto Superior de Bellas Artes, Instituto Superior de Educación Policial, Instituto Superior en Ciencias de la Salud, Instituto Superior en Ciencias de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte, Instituto Superior de la Salud Santa Rosa Mística, Instituto Superior Paraguayo de Tecnología y Ciencias de la Educación, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Universidad Americana, Universidad Autónoma de Asunción, Universidad Autónoma del Paraguay, Universidad Autónoma del Sur, Universidad Autónoma de San Sebastián, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Universidad de Desarrollo Sustentable, Universidad de Integración de las Américas, Universidad del Cono Sur de las Américas, Universidad del Pacífico, Universidad del Sol, Universidad Evangélica del Paraguay, Universidad Gran Asunción, Universidad Hernando Arias de Saavedra, Universidad Hispano-Guaraní, Universidad Nacional de Caguazú, Universidad Nacional de Canindeyú, Universidad Nacional de Concepción, Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Nacional de Pilar, Universidad Nacional del Este, Universidad Paraguayo-Alemana, Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, Universidad Privada del Guairá, Universidad San Carlos, Universidad Santa Clara
y Universidad Tecnológica Intercontinental. Entonces reitero que aquí abajo están justamente los contactos y se han enviado las notas a las IES respecto al acompañamiento que se requiere para completar justamente todo lo referente a la reglamentación como la implementación efectiva del sistema de créditos en cada uno de los proyectos académicos. Muchas gracias, doctora. Sabemos que hay muchos más que están ya en pleno desarrollo y trabajo con el equipo. Ariel Vado ya tiene conformado también un equipo de acompañamiento, no solamente para el reglamento, sino luego para la implementación. Y en la próxima sesión nos va a presentar el plan de trabajo, contactos, etcétera, para que esto pueda ser también lo más dinámico posible. Bueno, muy bien, pasamos al siguiente punto. Es el punto 5. Propuesta de conformación de mesa técnica MEC, ANEAES, CONES para los siguientes puntos. Y aquí quiero dejar también la propuesta abierta y a consideración para, en todo caso, incluir si es que hubiere otros, o en todo caso la posibilidad de que la mesa de trabajo pueda ser ampliada temáticamente conforme se desarrolla. El punto A, la armonización o la unificación, la conversación de criterios de habilitación de CONES con acreditación de ANEAES para los diferentes proyectos académicos. Nos parece que esta tarea es central en esa búsqueda de generar una integración del sistema y en ese sentido darle la tarea a esta mesa técnica de encarar este proceso. La mesa técnica por parte del CONES solicitamos esté integrado también por miembros del Consejo. Entonces, si alguno ya quiere presentar postulación, adelante, y si no, hacerlo en los próximos días. Ese es el objetivo. Vamos a preparar el detalle ya de proceso y de invitación a ANEAES y al MEC. Por parte del CONES sí solicitamos que haga parte del equipo académico y el equipo jurídico y que pueda ser acompañado por las diferentes instancias, ¿verdad? Por parte del MEC en educación superior va a estar el equipo de la Dirección General de Universidades a cargo del doctor Daniel Pérez, del equipo también de la Dirección General de Investigación a cargo de Ariel Vado, y también la Dirección General de Formación del Educador a cargo de Margarita Sanabria para todos los procesos conjuntos en esta tarea. Adelante, rectora. Muchas gracias, presidente. Sí, me parece muy importante poder conformar esta mesa de trabajo. Hoy estuvimos asistiendo a la primera sesión también de la nueva mesa y consejo de la ANEAES y nos hicieron ver la necesidad de poder establecer aquellos requisitos que son, vamos a decir, comunes entre nuestras instituciones y por otro lado fortalecer todo lo que significa el sistema de educación superior. Mi moción concreta es que se realice esta mesa técnica y en el caso del profesor vicerrector Miguel Torres Ñumbay conforme como parte de este equipo, quiero proponer, lógicamente, si hubieran otros miembros también serían muy bien para que puedan colaborar en este espacio donde quizás por primera vez miraremos Doctora Ifrán, ¿toma la palabra o...? Bueno. Sí. Ahí viene la señal, mucha intermitencia. Buenas tardes a todos los colegas, buenas tardes, presidente, ¿cómo están? No sé si me quisiera sumar también al equipo aquí para tener una mirada de los institutos superiores, si podría colaborar en algo.
Muchas Sin gracias, le sumamos también. Y como les decía, queda abierto para quienes también quieran integrarse, ya sea a los 3 puntos o alguno en particular. Esto tiene que ser un proceso amplio, dinámico, participativo. Entonces, poner a consideración con la posibilidad de ingreso según vean la necesidad y el interés particular. El segundo tema que proponemos, adelante, estimado rector Clarito. Sí, solamente acompañar la intención de constituirnos. Prendo la cámara por el solo hecho de que nuestra señal está muy baja, con mucha interferencia. Y para apoyar la posibilidad de instalar esa mesa MED, ANEAES y CONES, en el sentido de que si dimos algunos pasos, como por ejemplo la implementación del RUES, y ahora el CONES también anuncia unas aplicaciones de acreditaciones que se tienen en nuestras instituciones de educación superior, hay informaciones que confunden. Por ejemplo, una acreditación que se obtiene en la sede central no es una acreditación que aplica a las filiales. Sin embargo, se utiliza la membresía de la acreditación en forma inadecuada. Todas esas cosas yo pienso que en técnicas se puede tratar. Por otro lado, sugerir que la mesa técnica tenga un momento de socialización de su avance, pero en el momento de los estudios previos a lo que se quiere ajustar, se quiere coordinar, etc., tenga límites la Constitución, porque es imposible estar en asamblea permanente. Entonces, yo apoyo la conformación ya de referentes de universidades públicas, universidades privadas e institutos superiores, los técnicos del Ministerio de Educación y Ciencia, los asesores jurídicos, y yo pienso que ahí podemos obtener un insumo para que luego se socialice con mayor amplitud por la participación de todos, porque de lo contrario resulta improductiva la mesa técnica cuando es excesivamente amplia. Agradecido, presidente. Muchas gracias, estimado rector. Leí el mensaje de la doctora Duarte, que también solicita sumarse. Así como indica el rector Clarito, vamos a buscar que dentro de lo amplio del grupo sea también lo más dinámico y sobre todo se trabaje sobre propuestas por parte del CONES, dar esa tarea de liderazgo a la dirección académica en conjunto con asesoría jurídica y mantenernos al tanto de los avances y de también los desarrollos que se van generando. La doctora Lucy, veo que la doctora Antonieta solicitan la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, estaba escribiendo. Gracias por darme la palabra. La verdad se escucha con mucha interferencia. Solamente para decir que me gustaría conformar la mesa de trabajo desde la mirada de la instalación de unas políticas públicas, y para que sea considerada como tal, debemos trabajar la financiación fuertemente, porque lo que hemos estudiado, el trabajo de políticas públicas sin financiación es muy difícil conseguir la sostenibilidad. Por sobre todo hemos tenido esa experiencia en Brasilia gracias a la gestión del señor presidente del CONES con referentes importantes de otros países, en que la calidad de la educación es liderado por el propio Estado como garante del bien público, y eso implica el financiamiento, que es lo que es una tarea pendiente para nosotros en las instituciones de gestión privada. Entonces, me gustaría trabajar, porque yo realmente siempre en los espacios que me toca mencionar esta parte, digo que hablar de obligatoriedad es un término que me parece muy importante, debe ser, pero para eso debemos trabajar el financiamiento a la par de la regulación. Muy bien, muchas gracias, profesora Lucy. Doctora Antonieta.
Sí, buenas tardes, presidente. Muchísimas gracias por la palabra. También para formar parte de la comisión como miembro representante con así, también miembro de universidades. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos los nombres. Como les decía, el primer punto habla de esa armonización de criterios de habilitación y acreditación. El segundo punto habla de escenarios referentes a la acreditación cuando no se cumplen, por una parte, con la presentación a 3 convocatorias. Hoy la norma habla de intervención y nos parece que habría que revisar ese proceso y el alcance y tal vez alternativas a la intervención que puedan tener un impacto mucho más contundente dentro de las opciones. Por decir, yo planteaba analizar la posibilidad de la no habilitación de nuevas promociones hasta tanto encamine su proceso de acreditación, es decir, que se genere un mecanismo y un sistema de sanciones que también genere un incentivo de revisar el comportamiento por parte de las IES y que eso permita, y que también como CONES nos permita darle un alcance y un seguimiento. Pero son los puntos que ya la mesa va a debatir. Y también otros casos como la no acreditación. Es decir, cuál es la medida en esos casos, qué aplica, con qué plazos, con qué tipo de instrucciones concretas de cumplimiento a las IES y que esto nos permita generar sobre todo incentivos de cumplimiento. Yo creo que hay que valorizar la acreditación y valorizar significa que de no cumplirla debe generar también algún tipo de restricción para que la IE le dé efectivamente el valor que esto requiere. Y luego también hacer una revisión de la resolución 116/2015, una resolución amplia. Ahí también en ese proceso solicitar a esta mesa que haga esa recolección de inquietudes a las diferentes IES y partes para efectivamente darle trato a la totalidad de puntos, pero también buscando que no se toque de más. Habrá puntos que perfectamente se encuadran en los objetivos que tenemos de un trabajo conjunto y habrá otros que requieren de una revisión. Entonces, como punto quinto, darle nacimiento a esta conformación y con el visto bueno del Consejo hacer una invitación formal a ANEAES y a el MEC también para la integración y la definición de los integrantes de esta mesa conjunta. A consideración del Pleno. Natalia Duarte, sí, también vamos entonces integrando. Como les decía, esto buscamos que sea participativo, amplio y con un seguimiento constante. Adelante, rectora Azul. Sí, nada más siguiendo la línea de lo que nos proponía también el rector Clarito. Mi sugerencia, presidente, es para que cumplamos la misión efectiva y operativa, entonces que tengamos como un pequeño, pedir a la asesoría jurídica un pequeño reglamento del ordenamiento de la misma, de manera que ya tenga con un quórum mínimo poder proceder a esta mesa técnica. Y lo segundo, de acuerdo, presidente, de poder luego compartir quizás los avances de esta mesa técnica. Entonces ya es eficiente y más que nada cumpla la misión para la cual la estamos formando. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora. Ya le paso al doctor García Rial. A lo que decía también Clarito, nosotros tenemos en nuestra nueva web un buscador de carreras. Sabemos que ANEAES tiene un buscador de acreditaciones. Estamos también fusionando y actualizando el Registro Nacional de Carreras, que también contiene ese dato de la acreditación. Entonces, lo que también queremos generar es un espejo donde
En nuestra web del CONES se permite el acceso directo al buscador de acreditaciones que tiene la ANEAES. Así también destacar que nuestra web también tiene ya un acceso directo al Registro Nacional de Carreras. Y solicitamos a ANEAES que también tengan espejo de esto, así como al RUE. Es decir, generar un escenario donde las tres instituciones tengan sus bases de datos integrados y compartidos. Y esto nos permita efectivamente una mayor facilidad de acceso a la información a los usuarios. Entonces, con esto solicitamos o avanzamos con la propuesta de conformación de mesa. Adelante, doctor García Rial. Bien, quiero proponer a la doctora Natalia Duarte para integrar la mesa técnica del punto 5 que se está tratando. Nada más. Gracias, doctor. Ya la tenemos también anotada. Pasamos al punto 6 entonces. También una conformación para actualizar el plan estratégico institucional. Hay una propuesta de hacer este trabajo. Yo propongo que lo lidere la dirección académica y también aquellos miembros que deseen integrar este proceso de actualización y de revisión, por favor, siéntanse ya libres para manifestarlo o hacerlo en los siguientes días para el inicio de este trabajo, que es muy relevante porque, como les decía, está ya venciendo, digamos, el plan que hoy tenemos y queremos hacer una actualización que nos permita proyectarle también a la institución. Entonces, a consideración, ¿sí? Vamos a... Consulta. Sí, doctor. Siguiente consulta. Adelante. Creo que anteriormente ya había una comisión conformada al respecto, presidente. No sé si eso sigue en efecto o hay que volver a formular una resolución al respecto. Hay que conformar. Nosotros no llegamos a tratar la propuesta que se había generado. La tenemos, por supuesto, tiene revisiones. Entonces lo que queremos es justamente actualizar y retomar ese proceso de revisión mediante una comisión. Adelante, doctora Elizabeth. Sí, gracias, presidente. En base a este punto 6, no sé si van a tener un plan de trabajo, porque parte de la elaboración es importante esa socialización con todos los miembros con todos los consejeros, para que tengamos una perspectiva de todas las áreas. Entonces, antes de su aprobación definitiva, pero yo creo que tiene que ver también con teníamos inicialmente una definición de política establecida en el libro blanco, y creo que se volvería a establecer una nueva, se actualizaría la política general del CONES de la educación superior para llevar adelante todavía con el punto de la MAES. Entonces yo creo que todo el pleno estaríamos también mirando, porque cada uno que representa un determinado sector, yo creo que tiene mucho para aportar y colaborar con este plan institucional. Gracias, doctora. Sin duda que sí. Le paso la palabra a la doctora Perla para que nos comente un poco cuál es el planteamiento que se hace al respecto. Sí, con relación al plan estratégico institucional, se cuenta en este momento con un borrador realizado ya. Lo que se busca es validar ese documento, de modo que podamos justamente ver los ejes temáticos y que refleje plenamente las actividades que realiza el CONES. Entonces, que la participación sea de todos, desde el consejo, los directivos, los funcionarios, colaboradores, las IES, una mirada interna y externa de cómo nos ven y qué es lo que estamos justamente aportando, de modo que se pueda
visualizar y concretar todo lo misional respecto a lo que establece la Ley 4995 de las funciones del CONES. Entonces, pasa un poco por allí esa validación, doctora. Justamente eso es lo que buscamos, la participación de todos. Muchas gracias, doctora Perla. Entonces, sugiero que por parte de los equipos técnicos la lidere la doctora Perla desde el equipo académico. Y por parte de los consejeros, entiendo que el doctor García Rial quisiera también encabezar esta representación de los miembros. Doctor, si me puedes confirmar que es así, entonces avanzamos con el proceso. Sí, una manera de decirlo más preciso. Proponer para formar parte de este equipo y liderar poner lo que sea necesario en colaboración con la dirección académica del CONES. Excelente, muchas gracias, doctor. Entonces, en ese sentido, avancemos con la conformación del equipo y la resolución correspondiente, también brindando esa flexibilidad de participación de los miembros que deseen luego sumarse. Pasamos al punto 7. Quiero pasarle la palabra a la doctora Liz del Padre, que se suma al equipo ya a cargo de la dirección ejecutiva, la dirección de asesoría jurídica, perdón. Y el punto 7 dice poner a conocimiento y consideración el proyecto de resolución por el cual se reglamentan los actos administrativos emitidos por el CONES. Adelante, doctora, te paso el micrófono. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, presidente, señores miembros, la idea es ir trabajando, como decíamos, en ordenar algunos puntos, y dentro de ellos también es importante ordenar los actos que son emitidos a través del Consejo Nacional de Educación. La Ley de Procedimientos Administrativos del año 2021 establece que son dos grandes tipos de actos administrativos que se pueden emitir. Una es de carácter general, donde normalmente se puede reglamentar una ley o se pueden establecer disposiciones que son aplicables a la generalidad de las personas que están bajo la competencia del CONES. En ese caso, lo que se propone en la resolución es que a partir de esta resolución, los actos que se emitan y que son emitidos con aprobación del plenario reciban el nombre de Resolución General CONES, que pueden ser justamente las que reglamentan cualquiera de los puntos que se trata en la Ley de Educación Superior, u otras que sean realmente de competencia y aplicación del CONES. Y las resoluciones que establecen casos particulares como habilitaciones, actualizaciones, clausuras, intervenciones, que van dirigidas a un sujeto en particular o a varios, porque se trata del mismo tema, reciban el nombre de resolución particular. Y por el otro lado, el CONES también tiene gestiones de carácter administrativo, financiero, relacionados con el tratamiento del personal que trabaja en el CONES. Eso recibiría el nombre de resoluciones internas cuando reglamenta la función administrativa de la institución, y resoluciones administrativas cuando se refieran a casos particulares como la aplicación de sanciones al personal, el otorgamiento de viáticos, pagos, etc. Con eso también nos va a permitir tener una trazabilidad en cuanto a la identificación de los documentos y a la numeración de los documentos. Y principalmente dotar de seguridad, de transparencia también a los procesos. Hoy en la página del CONES están publicadas de manera general todas las resoluciones, y es difícil hacer el seguimiento de la numeración y de qué tipo de documentos están. Con esta clasificación nos va a permitir tener la trazabilidad de los documentos, posibilitar también a la ciudadanía, a los estudiantes, a las universidades que puedan ubicar más fácilmente las reglamentaciones, y clasificar aquellas que se refieran a habilitaciones, intervenciones. Como ustedes podrán ver, eso ya está preparado también en la página web. Entonces ese es el propósito de la resolución, y está en línea con lo que establece la Ley de Procedimientos Administrativos.
Muchas gracias, doctora Liz, del Padre. Entonces solicito a consideración la aprobación de este reglamento de actos administrativos emitidos por el CONES que nos permita un mejor ordenamiento. Por la aprobación, por favor. Muchas gracias, rectora. No sé, doctor García Rial, si está levantando la mano. Adelante. Sí, quería decir nomás que conozco el talento y la experiencia de la señora Liz del Padre. Confío que esta propuesta realmente ayuda a mejorar los actos administrativos internos del CONES. Solamente quería consultarle si esto se corresponde también por alguna explicación de sí, y si no adecuamos a eso, nada más. Sí, ¿podría, doctor, reiterar la consulta, por favor? Sí, que confío en la propuesta de la doctora Liz y solamente consultarle si se adecuan recomendaciones del CONES y con esto estaremos dando cumplimiento a algunos criterios. Sí, efectivamente forma parte del proceso de adecuación y ordenamiento que vamos a tener que implementar también en el marco de los mecanismos de control interno. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente la reglamentación de los actos emitidos y digamos ya está también una responsable del área del MESID donde vamos a trabajar los otros documentos que tenemos que tener reglados, aplicados e implementados en el marco del mecanismo de control interno. Muchas gracias, doctora Liz. Sí, muchas gracias, doctor García Rial. Si no hay mayor observación, entonces solicitar la aprobación de este punto 7, por favor, a los colegas. Muchas gracias. El punto 8 también quiero pasar a la doctora Liz del Padre. Dice, poner a conocimiento y consideración el proyecto de resolución por la cual se resuelve el recurso jerárquico presentado por el señor Roberto Fonseca. Doctora Liz, y también si la doctora Perla tiene alguna observación al respecto. Adelante, doctora. Sí, con relación al caso del señor Fonseca, simplemente un relato breve. Él mismo había solicitado la aprobación o el reconocimiento del subtítulo especialista en Derecho Penal emitido por la Universidad de Oriente de la República de Cuba. El CONES emitió la resolución por la cual se reconoce el título con ese carácter. Posteriormente, el señor Fonseca solicita un recurso de reconsideración para que se amplíe la resolución y se le otorgue también el reconocimiento con carácter de maestría o equivalente a maestría, invocando para el efecto la resolución 140 del Ministerio de Educación Superior de Cuba, emitida en el año 2019. ¿Por qué? Porque esta resolución establece que la maestría tiene equivalencia con el título de especialidad, que sería el del nivel de maestría de profesión reconocida en nuestra resolución 700. Como se le había negado en el recurso de reconsideración, presenta su recurso jerárquico con base en la Ley de Procedimiento Administrativo. Y en esta ocasión, al analizar el caso, revisamos nuevamente la resolución 700 que reglamenta nuestra maestría y revisamos también la resolución 140 del Ministerio de Educación Superior de Cuba. La propuesta y el análisis realizado por el área jurídica recomienda rechazar el recurso jerárquico por el siguiente motivo. El señor Fonseca había obtenido su título en el año 2005 y se le había otorgado con el carácter de especialista en Derecho Penal. Y la resolución que él invoca para hacer la equivalencia es recién del año 2019. Nosotros y todos sabemos que las resoluciones y las normas rigen siempre para adelante
no pueden tener carácter retroactivo, salvo que se refiera realmente a la aplicación de una sanción, que no es el caso, ¿verdad? Y en línea con esto, nuestras disposiciones, específicamente el Código Civil, dispone que cuando se adquiere un derecho, que es en este caso el título de especialista en derecho penal, no se hallaba vigente la resolución 140 invocada por el señor Fonseca. Entonces, de ahí la recomendación para el plenario de rechazar el recurso jerárquico y confirmar la resolución de reconocimiento como inicialmente se le había otorgado al señor Fonseca. Muchas gracias, doctora. Quiero pasar la palabra al rector Clarito. Adelante, por favor, y luego a la doctora Lucimento. Sí, señor presidente, solamente para acompañar plenamente los términos de este proyecto de resolución, que prácticamente se ratifica en la línea institucional de los asesores jurídicos que tuvo la oportunidad de analizar con la gestión del padre Narciso. Luego, en mi corto periodo, también se volvió a hacer el mío planteamiento y el argumento que dio la doctora fueron las mismas y son sólidas argumentaciones, y ahora nuevamente esta propuesta de resolución en no hacer lugar a acompañar la línea institucional. Muchas gracias, estimado rector. Asimismo, un proceso intensamente analizado y que esperamos con esto tenga un cierre. Doctora Lucy. Sí, no, la pregunta, eso fue una precisión nada más. Decía la colega mencionando de que también solicita que le sea considerado al nivel de maestría. Si la palabra es también o es que solicita que se le considere como maestría, por un lado. Por otro lado, la carga horaria cursada por el profesional y los años de duración. Y si no se consideró remitir el proyecto, el programa de estudio a una universidad donde se está dictando una maestría, porque entiendo que es una denominación y más o menos conozco del caso. Entonces, creo que esos deberían ser los parámetros de análisis para un dictamen, ¿verdad? Importa la carga horaria, importa la duración del posgrado, importa si en una universidad, en una institución de educación superior del país se está desarrollando algo, y escuchar el parecer de esa institución, especialmente si ese programa está acreditado por la NEAES. Sería como Sí. una convalidación, doctora Lucía. Perdón, una sola aclaración. Con base en la resolución que establece el reconocimiento de título, la competencia que tiene el CONES es de validar el título expedido por la institución del exterior. Este proceso se refiere solamente a la autenticidad del título. Este proceso no prevé realmente la homologación o la convalidación realmente de los títulos expedidos por las universidades, que ya conllevaría realmente el análisis que señala. Entonces, lo que se hizo en este caso fue desde la primera instancia de reconocimiento de título, fue validar todos los requisitos exigidos para atribuirle al documento que presenta el señor Fonseca la cualidad de auténtico o la autenticidad de que proviene realmente de una universidad del exterior. Con relación a su planteamiento en particular, lo que precisa o lo que solicita el señor Fonseca es que se le atribuya a su título la equivalencia con el título de maestría, y en ese caso invoca esta resolución 140 de Cuba, que nosotros accedimos desde la fuente oficial de la Gaceta de Cuba, y efectivamente esta resolución señala que, si bien es cierto la nomenclatura de su especialidad recibe ese nombre, tiene una equivalencia con el de maestría.
El dilema o el motivo por el cual no se puede hacer lugar a lo solicitado por el señor Fonseca es que esta resolución, insisto, rige recién desde el año 2019, ya más de una década posterior al momento en que el señor Fonseca accedió al título de especialista en Derecho Penal. Entonces, no le resulta aplicable porque cuando nosotros hacemos el reconocimiento de título en el CONES, lo que se hace es se reconoce con los mismos alcances que le otorgó la universidad del país de origen realmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, insisto, no hacemos un proceso de homologación o convalidación de título. Muchas gracias, doctora. El rector Pacher levanta la mano adelante, doctor. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Creo que la explicación dada por la doctora con respecto a la validez o al pedido realizado y los fundamentos del rechazo son extremadamente lógicos. Y también sugiero que se decida en el sentido del dictamen que fue presentado. Muchas gracias. Muchas gracias. En ese sentido, sí, a consideración la resolución por la cual no se hace lugar al recurso jerárquico y se ratifica el CONES en los términos de la resolución 526 del año 2023. A consideración de los colegas por la aprobación, por favor. La aprobación, muchas gracias. Quiero ir al punto 9. El punto 9 dice lo siguiente: poner a conocimiento y consideración el proyecto de resolución por la cual se modifica el artículo 11 de la resolución CONES 275/2024, por la cual se aprueba el reglamento electoral para elección del miembro suplente, entre paréntesis, director general de institutos superiores del sector público, del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. Entonces, poner a consideración para de esta forma dar inicio, dar lugar al proceso electoral que corresponde. El artículo dice, artículo 1, modificar el artículo 11 de la resolución CONES 275, el cual queda redactado de la siguiente forma. Artículo 11, integrar el tribunal electoral del CONES con 3 miembros titulares y sus respectivos suplentes, designados a propuesta del Consejo Plenario del CONES, el cual queda conformado con las siguientes personas. Entonces, miembros titulares: la doctora Salvadora, la doctora Susana, la estudiante Lady. Miembros suplentes: la doctora Elizabeth, el doctor García Real, la estudiante Fátima, y los actuarios / secretaría, la doctora Liz del Padre y el abogado José Cáceres. Entonces, artículo 2, comunicar a quien corresponde cumplido archivar. Entonces, a consideración del Pleno, a fin también de dar cumplimiento a este paso que requiere su desarrollo. Por la aprobación, por favor, si no hay mayor comentario. Muchas gracias. Salvadora, doctora, adelante, por favor. Sí, nada más comentar como allí estoy entre los miembros de la comisión. Si bien iba a tratarlo en asuntos varios, porque hay miembros titulares, era como presidente, iba a haber en asuntos varios, pero ahora manifestarles que en vista al nuevo consejo directivo de la ANEAES, me convocaron para colaborar en esta gestión y estoy nombrada para la Dirección General de Evaluación en la ANEAES. Entonces, en sí, hoy darle las gracias, señor presidente, ¿verdad?, al Consejo Ejecutivo y a todos y cada uno de los compañeros miembros, y decir que bueno, hasta hoy estaría como representante como del CONEC, ¿verdad?, como miembro titular,
y presento mi renuncia, también escrito por nota al señor ministro, para esta situación, de tal manera que pueda cumplir del mejor modo con las funciones que aquí me demandan en el CONEC. Y bueno, hoy justamente era una reunión de la ANEA, reunión del CONES, y para evitar esas superposiciones, de todas maneras siempre se dan esos trabajos interinstitucionales y es seguir aportando al país, seguir aportando a la educación superior, pero así como miembro y participando de las reuniones y estos compromisos, entonces ya no podría. Por eso agradezco la confianza y bueno, y tendría que modificarse también eso y el tema de los nombres en cuanto a esta resolución. Eso nada más. Muchas gracias, doctora. Me gustaría hacer ahí un paréntesis a la exposición de la doctora y entonces dar una alternativa al proyecto de resolución para luego sí dar lugar a lo que nos comenta la doctora de su puesta o solicitud de salida como representante del CONEC ante el CONES. En este proyecto de resolución, entonces, sugerir que el doctor Jorge García Riar pueda y ser incluido en la lista de miembros titulares en este proyecto de resolución y, en todo caso, sí generar un miembro suplente más a fin de completar el listado requerido. Si les parece, ¿sí? Se propone aquí por parte del doctor Sergio Duarte a la doctora Lucy Bento, si es que ella puede integrar en calidad de miembro suplente este proceso. Doctora Lucy. Muchas gracias, doctora. Entonces completamos este proceso. Solicito la aprobación y entonces avanzar con la agenda y así como indicó la doctora Salvadora, en asuntos varios también tratar su exposición respecto al CONES, ANEAES y su condición de miembro. Por la aprobación, muchas gracias. Gracias, doctora Salvadora. Gracias, Jorge. Informe de secretaría, doctor Sergio. Sí, gracias, presidente. Tenemos en pantalla 4 notas que ya fueron circuladas a los correos. La primera del Consejo de Rectores, que pone a conocimiento y consideración los resultados obtenidos de los precongresos regionales y del Congreso Internacional titulado Desafíos y Oportunidades en la Educación Superior, Ética, Tecnología e Innovación y Equidad Educativa. La siguiente nota es de la ANEAES, que nos informa justamente de la designación del nuevo presidente, el doctor José Duarte Penayo. La tercera nota es del Viceministerio de Educación Superior del MEC, donde remite para los fines pertinentes el memorándum 57/2024 de la Dirección General de Gabinete, que hace referencia a la declaración número 799, que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Educación y Ciencias, a la promoción de carreras universitarias para la atención especializada en el tratamiento de desintoxicación y rehabilitación de personas con problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas. Y la última nota es del magíster Gerardo Jara, donde presenta el informe final de intervención de la Universidad Autónoma de Luque y el plan de mejoras y medidas correctivas al respecto. Muchas gracias, doctor Sergio. Entonces, conforme a estas notas, se analice cuáles correspondan ser tratados, explayados en la siguiente sesión para su trato. También en asuntos varios, antes de pasar la palabra a la doctora Salvadora o dar trato a su observación, a sus palabras. Sí, adelante, rector Narciso.
Sí, en asuntos varios tengo también un punto que quiero agregar. Luego que usted termine su intervención, señor viceministro. Gracias, estimado rector. Quiero poner a consideración una situación, esperando que nuestra sesión también sea seguida por los estudiantes en el proceso de reubicación de la carrera de medicina afectados por estas medidas, tanto a la Universidad Autónoma San Sebastián como a la Universidad Privada del Guairá. Me llegaron mensajes de que una de estas universidades de alguna manera está buscando que estudiantes ya inscritos para el proceso de reubicación no completen el proceso, indicando que aún tienen un escenario de reactivar su oferta, entre otras posibilidades, y han otorgado certificados de matrícula. Nosotros hemos cruzado el listado de postulantes ya con el RUE en su momento, y este caso en particular nuevamente, y certificamos que no hace parte del RUE. Al no hacer parte del RUE, esta persona no está registrado en ninguna institución de educación superior. Y si no hace el proceso de reubicación, queda fuera de todo escenario de reubicación. Entonces, lo que queremos es generar esta observación que genere la alerta correspondiente a los estudiantes, porque luego tampoco vamos a aceptar solicitudes de reconsideración. El examen y el proceso de reubicación se va a realizar una única vez. Y solicitamos a los estudiantes que se han inscrito, considerar este escenario y también poner a su conocimiento que cada uno de los nombres ha sido validado en el registro único del estudiante de la educación superior y certificamos que no hacen parte. Y nuestro RUE ya no permite la carga de estudiantes de años anteriores. Este año 2025 habilita únicamente a nuevos ingresantes. Entonces, hacer esta aclaración, esperando que llegue efectivamente el mensaje a todos los interesados, poniendo también sobre la mesa esta herramienta que nos brinda el RUE de efectivamente generar estos filtros que le brindan trazabilidad al sistema. Nada más este punto, porque no queremos luego que se generen observaciones, reclamos o desentendimientos sobre el proceso, que lo hemos hecho lo más holgado y explicado posible en el tiempo, a fin de que luego no genere ningún tipo de observación. Nada más eso. Estimado rector Narciso, y luego podemos dar trato también a la observación de la doctora Salvadora. Muchas gracias. Solamente para reiterar mi pedido, que ya había formulado en 2 ocasiones anteriores, que hemos tenido una breve sesión el día 29 de agosto, en donde se habían realizado la comunicación del cambio en la ley 4995 en referencia a la presidencia del CONES. Eso no se había adjuntado al acta de la sesión que se dio en ese día y tampoco aparece en las sesiones posteriores. Entonces quiero reiterar, por favor, para que se pueda tener en cuenta esto y agregar al acta de la sesión que se había realizado en ese día y por tanto que sea como tal aprobado en la sesión posterior. Muchas gracias. Gracias, rector. Le solicito al equipo de Secretaría General, la Asesoría Jurídica, hacer las revisiones, por favor,
y en ese sentido que se presente un descargo parecer en la siguiente sesión, un análisis a lo solicitado y expuesto por el rector Narciso. Ahora sí, la doctora Salvadora expone la presentación de notas. Doctora, te paso la palabra, por favor. Sí, de nuevo muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio, no solamente el espacio en hablar ahora, sino el espacio dentro del Consejo Nacional de Educación Superior, representando al CONEC, la confianza de mis compañeros del CONEC y la confianza de cada uno de ustedes que es como compañeros, velando por la calidad de la educación superior, por las habilitaciones legales, conformando diferentes comisiones, y en esa línea les comentaba hace rato que como estaba como parte del tribunal, que no podría ejercer ya esas funciones, en el sentido de que estoy como directora general de evaluación de la ANIAES. Agradezco al señor presidente también la confianza por ello. Y en este tiempo voy a hacer el informe de las comisiones en las cuales estuve. Siempre me estuvo acompañando otro de los consejeros. Estamos en el CONAREN con el doctor Juan Invernici, así como también en la comisión ad hoc de medicina, que se está llevando a cabo, los informes que nos presentaron en la última sesión de diciembre, también en la sesión presencial. Entonces, esos puntos poner a conocimiento. Se va a necesitar también que otros miembros puedan suplir esos espacios, sobre todo porque en el CONAREN es tiempo crítico ahora el tema de acompañar, porque se va a llevar a cabo las evaluaciones. Entonces, eso decir, dar las gracias, y que bueno, esta sería la última sesión que participo con ustedes como miembro titular, y luego ya estaría acompañando alguna que otra mesa interinstitucional que pueda hacer con la ANIAES, con el viceministerio, ¿verdad? Y demás. Así que muchísimas gracias, y bueno, quedo a disposición de la ANIAES para ese trabajo conjunto y llevar a cabo lo que tenemos que hacer en bien de nuestra ciudadanía, de nuestros estudiantes, de los padres que quieren saber esas informaciones, y de la calidad de la educación superior, de tener el registro de datos que queremos tener de la educación superior, y todos esos sueños que decimos queremos forjar juntos y hacer realidad con ese trabajo conjunto. Entonces, con eso, dar las gracias, y bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Salvadora. El doctor García Rial levanta la mano. Si me permite, señor presidente, como compañero alterno de la doctora Salvadora Jiménez, en representación del CONEC ante este organismo de Estado que regula el sistema de educación superior de Paraguay, confío en el talento, la experiencia de la doctora Salvadora a partir de ahora en servicio de la participaron en la administración, dirección de escuelas que están ahora en ANIAES, podamos tener mayor vinculación, comunicación, información con este organismo muy importante que se refiere a la evaluación de las carreras y de la institución en Paraguay. Doctora Salvadora, muchas felicidades, mucho trabajo, sin descanso, fuerza. Muchas gracias, doctor García Rial. También, doctora, me quiero sumar, y estoy seguro en nombre de todos los colegas, al agradecimiento. Para mí, siempre un gusto compartir contigo. Ya, yo creo que hace una década nos habíamos conocido en el cruce entre BECAL y el MEC, y de ahí en diferentes espacios. Hoy, o en este tiempo, nos tocó reencontrarnos y colaborar en este espacio, y en adelante lo vamos a hacer desde otro espacio. Entonces, más que una despedida, es nada más el deseo de que en estas nuevas funciones continúe siempre esa vocación tuya de servicio y colaboración a la educación superior. Muchísimas gracias, doctora, y éxito.
éxitos, éxitos. Gracias. Quiero pasarle a la doctora Liz del Padre para que nos indique un poco qué es lo que corresponde también en este sentido para poder dar desarrollo en la sesión de la próxima semana. Sí, con relación a la presentación de la doctora Salvadora y teniendo en cuenta, como ella misma lo había indicado, que forma parte de varios grupos o ejerce la representación en nombre de CONES en varios grupos, una alternativa sería, presidente, de que automáticamente en esas instancias le sustituya el doctor Rial y con eso, digamos, salvaríamos todas estas situaciones de no tratar uno a uno, sino que automáticamente le sustituya y sobre esa base saldría una resolución al respecto. Muchas gracias, veo que la doctora Lucy también apoya la moción. Yo lo que le pediría es entonces preparar la formalización de eso para la sesión siguiente. Entonces también los trabajos que están en desarrollo, la doctora Salvadora lo puede ya transferir, digamos, facilitar al doctor García Rial para de ahí en adelante sin tanto trastorno continuar con los trabajos, sabiendo que a la doctora la vamos a encontrar y nos vamos a seguir cruzando en los pasillos de la educación superior. Y, por supuesto, toda la formalidad de presentación de notas, renuncias, etcétera, para darle el debido proceso. Estimados todos, si no hay más puntos que tratar, este es el último. Sí, doctor García Rial. Yo quería apuntarme en asuntos varios. Escuché que usted habló con relación a la participación de estudiantes en algunas sesiones y cosas así. Yo quisiera poner a consideración del plenario, de los consejeros, no para discutirlo ahora, sino en alguna otra ocasión, la propuesta de elaborar un programa, yo le llamaría así como jornadas de trabajo en el interior del país. Yo creo que tenemos que acercarnos a los docentes y a los estudiantes, sobre todo de ciudades cabeceras del país, de polos muy de desarrollo, que necesitan recoger, con los que necesitamos interactuar también para conocer sus necesidades y que el CONE le pueda dar una respuesta satisfactoria. Eso es lo que poner a consideración, presidente, o del Consejo Ejecutivo o del plenario, que podamos armar un programa para este año, para desarrollarlo en 2020-2025. Muchas gracias, doctor García Rial. Efectivamente, yo creo que es bastante interesante esa búsqueda de llevar a otros puntos del país. Está puesta a consideración, como se dice, dibujemos ese escenario con los miembros, la dirección académica, quién propone y que esto también entonces nos permita hacer un calendario. Mejor si es como lo ofreció la ARP con un almuerzo posterior y demás, pero eso luego lo podemos ver. Pero sin duda que es interesante un CONES de mayor presencia en calle, en las IES, creo que puede tener un retorno y un aprendizaje muy importante. Entonces lo ponemos en el tintero. Doctora Rectora Zulli, le paso la palabra. Muchas gracias, me parece muy importante la propuesta de nuestro consejero, el doctor Rial, presidente, y desde ya, como Universidad Nacional de Asunción, pongo a disposición algunas de las filiales que podamos interactuar con otras universidades que se encuentren en los departamentos y ya ir trabajando así como vemos que es necesario trabajar de manera aunada en las instituciones públicas privadas de manera a poder fortalecer el eje principal que es la educación de nuestros jóvenes, ¿verdad? A medida que nuestros jóvenes estén mejor, nuestro país también va a estar mejor en el sentido de la formación de los profesionales que el Paraguay necesita. Así que también me sumo a esta propuesta y ni bien se tenga como un calendario que seguramente lo vamos a diseñar, porque eso es muy importante también, que esté bien planificado, porque hay muchas emociones cuando siempre se lanzan este tipo de actividades en las filiales, y les cuento esto por experiencia, ¿verdad? Por ahí realmente cuando se le tiene en cuenta a las filiales, y les digo tan solo de las experiencias que tuvimos con proyectos de investigación, que realmente
todo el departamento, desde el gobernador para abajo, presidente, están ahí ansiosos de trabajar siempre, así que yo pienso que va a ser un modelo que podemos desarrollar. Desde ya, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, llevamos esa tarea. Nos vemos en la próxima sesión, próxima semana. Este sábado es el día de prueba de las becas del Gobierno del Paraguay. Tenemos más de 17.700 jóvenes, me parece que son. Hay 5.000 becas disponibles, hay 17 puntos del país. Nosotros vamos a acompañar desde la Nacional de Asunción con la rectora Zulli, pero también con equipos en todos los puntos del país. Estoy seguro que también ustedes lo van a hacer, que sea una jornada exitosa y que nos brinde la posibilidad de financiar y acompañar a estudiantes que son brillantes y que requieren de esta ayuda para iniciar su camino en la educación superior. Muchas gracias a todos.